Seguramente todos hemos escuchado alguna vez historias sobre seres de otros planetas y sus artefactos espaciales. Pero existe un tema muy polémico sobre posibles mensajes de estos seres dejados en campos de cultivo. A continuación, una investigación sobre las llamadas marcas en el campo. Los llamados círculos en el trigo son un fenómeno que ha llamado poderosamente la atención de creyentes y escépticos en todo el mundo. Difícil que no suceda en un solitario campo de trigo, de la nada, sin movimiento aparente de aparatos, personas o herramientas. Aparecen como por arte de magia enormes diseños que solo son apreciados en su totalidad desde las alturas. Diseños que denotan una majestuosidad nunca antes vista, de una belleza innegable y de una polémica que abarca todo tipo de teorías. Algunos aseguran que son creados por objetos voladores de procedencia extraterrestre. Unos tantos se inclinan a fenómenos electromagnéticos creados por la Tierra misma. Y otros más aseguran que los círculos en el campo no es más que un negocio que ha alcanzado dimensiones industriales. Lo cierto es que desde su aparición, estas bellas figuras no pueden pasar desapercibidas. No es nada nuevo, esto viene más o menos pautado desde el siglo XVII, más o menos, si no es que un poquito más atrás en el tiempo. Allá en Inglaterra llevaban círculos del diablo porque de bien a bien no sabían por qué se hacían. Entrados en la década de los 80s, el fenómeno alcanzó proporciones globales. Gracias a la televisión, todo el mundo se enteró de que en ciertos campos de Inglaterra estaban apareciendo extraños patrones formados por círculos en los plantíos. Al analizar la zona en cuestión, las dudas aumentaron. Para poder formar los enormes diseños, el trigo tuvo que ser tratado de una manera muy especial. Cosas raras que han pasado, no están dobladas ni están rotas, están como entrelazadas. Estas hierbas que hacen estas figuras. Se ha dicho que ahí se perciben sensaciones magnéticas, que uno se siente a lo mejor muy relajado, y a lo mejor equipo de sonido o equipo celular no funciona. Era casi imposible imaginar la manera en que estos diseños pudieron haber sido concebidos y llevados a la realidad en un entorno con varios factores que dificultarían su manufactura. En la noche, sin luz, en completo silencio y sin ser vistos, llevar a cabo una obra del tamaño y exactitud milimétrica se antojaba ser un trabajo hecho por algo o alguien fuera de este mundo. Alguien con capacidades e inteligencia superiores a las del ser humano. Quizás algo o alguien que nos quiera hacer llegar una idea que aún no podemos comprender. En medio de la polémica, surgió una explicación que asombró al mundo entero. Aquel trabajo superhumano, imposible y majestuoso que había volteado de cabeza a la ciencia moderna por 13 años, no habría sido llevado por seres de otro planeta. Nos decía que había dos viejitos, Doug and Duke, que con simples palos de madera, con una cuerda, lo que sea, iban aplastando y hacían sus figuras muy bonitas, simples. Los medios de comunicación de Inglaterra se volcaron hacia la noticia. Good evening. Experts are tonight divided over claims by two men from Hampshire that they're responsible for the South's famous crop circles. David Chorley and Doug Bauer told the Today newspaper they used string and wooden boards to make the circles. The men decided to reveal their hoax when they heard the government was planning to finance research into the circles. Los dos autonombrados creadores de los círculos de trigo habían conmocionado a la comunidad científica, quienes se mostraron incrédulos ante las técnicas utilizadas por los sexagenarios para sus creaciones. Straight away we can see this is everything we could ever see with a hoax. The plants are broken, they are rough, the grain is on the floor. There's no symmetry here whatsoever. It's extremely ragged, and it is obviously a hoax. I think the giveaway really is that when they put their foot on the board, the other leg
with all their weight on it and the weight of the board, is obviously on the crop that they've just pressed down, so it would be quite easy to trace their footsteps, because he couldn't hop along on one leg. It's an obvious, I mean, it's absolutely obvious. This here, you see, it's not consistent at all with the genuine phenomenon. Y a manera que fueron avanzando en su complejidad, ya no se pudo encontrar ni sobre todo dar la autoría a estos dos personas de la tercera edad. Además, hablando claro, fallecieron y las figuras siguieron haciéndose. Entonces ya ellos no podían ser los autores. Los enigmas acerca del fenómeno seguían creciendo y las preguntas seguían apareciendo. Los rumores acerca de que los círculos eran creados por humanos eran cada vez mayores. Yo me pongo a pensar, bueno, si estos muchachos lo hacen a manera de broma, de inocentada, o lo digamos muy a la mexicana, pues lo hicieron y lo hicieron muy bien. Pero el punto está de entre las cosas raras es que hablamos de perfección, hablamos de exactitud, hablamos de rapidez. Oye, vamos a hacerlo en una noche. Yo no pongo a pensar si esto lo hacían hace 40 años, pues no había a lo mejor un material disponible por la gente común del Night Vision, lo que es visión nocturna. Hoy tenemos el localizador posicional en tierra, el GPS. O sea, hay tecnologías que hace 40 años no había, mucho menos en el siglo XVII. Entonces es un fenómeno para mí muy interesante en cuanto, digo, extensión, en cuanto a complejidad. Además, una de las primeras interrogantes sigue sin ser aclarada. ¿Por qué siempre en Inglaterra? Poco a poco, de manera que hace una de las preguntas que más se le ha reprochado al fenómeno, han aparecido a lo mejor una figura en Francia, otra en Suiza, es más, hasta en Corea del Sur ya apareció una en el pasado 2008. Esto no significa a lo mejor que el fenómeno se esté extendiendo o que diríamos, los bromistas están copiando a otros bromistas, no sabemos qué está sucediendo. ¿Cómo quisiera ver esto que sucede en Zapopan, en la zona maicera, o aquí en Tlajomulco de Zúñiga? Porque es siempre un fenómeno, para poder hablar de él en cuanto a universalidad, tiene que ser eso, que se ve en todos lugares. Porque la circunscripción de siempre verlo en Inglaterra, siempre en Inglaterra, inclusive históricamente, y vean en internet, hablan de los círculos del diablo en Inglaterra. Entonces, si esto lo vamos analizando poco a poco, vemos que es un fenómeno importante, complejo y sobre todo, podemos decir, de origen desconocido. Al pasar de los años, el fenómeno evolucionaba. Con los círculos creciendo en número, extensión y complejidad, parecía imposible que los diseños fueran realizados por humanos. Corría el año de 1997, cuando un video le dio la vuelta al mundo. El famoso video de Oliver Castle, que se ve una persona que ve unas esferas sobre un campo de cultivo y en un pase mágico, por así decirlo, se hace la figura. Y esto realmente en su momento fue muy impactante, pero ustedes saben mejor que yo toda la programación y software que hay para lograr esto. Ok, entonces ¿el video es falso? Sí. Eran ya dos teorías que involucraban manos humanas que habían sido destrozadas, Doug y David, y el video de Oliver Castle. En cambio, cada año, y con una exactitud impresionante, los círculos seguían apareciendo. Se sabe que de julio en adelante, ahí es el momento propicio para que suceda esto. El fenómeno es casi seguro de que va a acontecer. Ese es el quid del asunto. Tenemos que saber qué es lo que está atrás del fenómeno. Entonces, ¿qué o quiénes son los autores de los círculos en los campos de trigo? Todo esto ha logrado que el fenómeno se haya convertido en atractivo turístico, con miles de personas al año visitando círculos recién formados, comunidades tanto en el mundo real como en Internet, y una larga lista de seguidores y detractores, siguiendo paso a paso cada anagrama, cada diseño y cada enigma. Algunas personas aseguran que de ser obras creadas por seres de otro planeta, seguramente tienen el propósito de comunicarnos una idea, un mensaje o una advertencia. Yo pienso que hay un gran bache cultural, si es que pensamos que son mensajes, de acuerdo a la pregunta que tú me formulas, que no entendemos qué nos están diciendo. O sea, nuestra capacidad, por muy inteligentes que nos sintamos, no entendemos. Si es un mensaje, no lo entendemos. Si es un tipo de alfabeto, menos. No lo comprendemos. Entonces, no sé si esto tiene que ver de alguna manera un proceso de comunicación
con no sé qué tan rápido o qué tan lento. Parece difícil que una civilización superior no entendiera que sus mensajes son incomprensibles para el ser humano. De ser así, estos seres que intentan comunicarse con nosotros habrían fracasado en su tarea. Una última teoría descarta por completo el origen extraterrestre de los círculos de trigo y se lo adjudica a posibles vibraciones que vendrían del Sol. Pero de esto aún no se sabe casi nada. ¿Quiénes son las personas que llegan y hacen ese tipo de diseños tan rápidamente que nadie se da cuenta? Y que de otra manera podemos pensar cuál puede ser también su origen, si no es el natural, normal, el de origen extranormal, que esto es alguien que no creo que nadie haya todavía quien pueda dar una explicación fehaciente. Está la posible explicación de las vibraciones que pueden llegar del Sol, pero estamos ahora sí técnicamente en pañales para poder conocer este fenómeno. En cuanto a su origen totalmente extranormal, no se sabe. La dirección electrónica de Extranormal está en pantalla. Mándanos tu caso y seguramente lo estaremos investigando en los próximos días. Extranormal se encuentra en gira permanente por todo el país. Tiempo de la pausa. En segundos estamos de regreso. Este es el capítulo de estreno de Extranormal.